¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Empezamos por la clase número 7 porque el tiempo está cerca. Vamos a avanzar, a seguir adelante con nuestro programa. Vamos ahora a anuncios de la tribulación. ¿Sí? Vamos a ver el capítulo 16, capítulo 17. Bosqueje el tema de los 144,000. Bueno, ahí está el punto, hermano. ¿Cuántos puntos trae? Su poder, 1, su alabanza, 2 y 3, su pureza, 4, su lealtad, 4b, su propósito, 4c, su precisión, 5a, y su perfección, 5b. Esos son los 7 puntos que incluye, ¿verdad?, el tema de los 144,000. Acuérdense que pues, MacArthur es un maestro de homilética y todo su temática lo va bosquejando, ¿verdad?, en esa forma expositiva que va comentando el hermoso libro, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca de Apocalipsis. ¿Cuál es la marca del 144,000 y de qué otra marca se habla en Apocalipsis? Bueno, simple y sencillamente, ¿verdad? Cuando hablamos de marca, voy a juntar, tenía el nombre del Cordero y el de su padre escrito en su frente. O sea, esa es la marca, la señal de los 144,000. Dios escoge, acuérdense, esto es lo que siempre ha hecho Dios con sus hijos. Escoge, sella y aparta, santifica, consagra, pues. Dios nunca va a escoger a alguien que no le vaya a poner sello. Mi pregunta es, si esa es la marca de los 144,000 sellados de que está en Apocalipsis, los otros, ¿quiénes son? O sea, ¿dónde están los gentiles sellados? ¿A esos qué nombre le puso? No, es una marca de los 144,000. Y en la tribulación solamente hay de dos. Los que son de Dios son los sellados con su nombre, que son los 144,000 o descendientes de Israel, que ellos representan un número, ¿verdad?, de familia, o los otros son los que tienen esta otra marca, la marca de la bestia, la marca del anticristo. Los incrédulos recibirán la marca de la bestia. Ahí está Apocalipsis 13, 16, 17. En otras palabras, todos los que se queden a la tribulación serán marcados, o para bien, los 144,000 con el nombre de Dios y del Cordero, o para mal con el 666. Pero la pregunta es, ¿y qué onda con los gentiles, no? Que dicen algunos que son creyentes, o MacArthur dice que son creyentes, ¿qué sello le pone? ¿Será que es el sello del Espíritu Santo? Pero si el Espíritu Santo ya no va a estar haciendo su función como tal de convencer de pecado, ¿no? Hermano, ese es el dato muy importante que tenemos que analizar y tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esto, insisto, en un momento dado, cualquiera puede creer que sí, que van a ser salvos o que se le va a poner otro sello. Yo veo solamente dos sellos en la tribulación. El de los 144,000 que son de Israel y el del 666 de la bestia, ¿sí? Y que tiene que ver con todos los demás que se queden, que no sean sellados por Dios para bien, van a ser sellados por el diablo para el mal, por el falso profeta. ¿Quiénes cantaban el cántico nuevo y por qué? Lo mismo, hermano, es un canto de redención. Los ángeles se unirán a los santos del Antiguo Testamento, a la iglesia arrebatada y a los mártires redimidos de la tribulación en alabanza a Dios por la salvación. Todo el cielo rebosará de alabanza. Es interesante, hermano, pero ahí habla, si tú has leído eso, de que solamente, ¿verdad?, ese cántico lo pueden cantar y aprender. Nadie lo puede aprender el cántico, sino solo los 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Hermano, no, la verdad es que no, yo admiro y respeto a grandes maestros de la Biblia como MacArthur y Lenguare, hermano, porque son nuestros maestros y sus libros los usamos acá para aprender esto. Pero créame que este dato que dan estos versos es muy claro, hermano, es muy claro con respecto al énfasis que pone aquí de ese grupo, ¿no? Que dice, cantaba un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, da a entender que esos son los redimidos dentro de la tierra. No habla que hayan sido más ahí en medio de la tribulación. Ya la multitud, como se los explicaba yo, que aparece en Apocalipsis 7, hermano, es la multitud que fue rescatada, pero no de en medio. Aquí dice de entre de la tierra. Acá no de en medio de la tribulación, sino salieron de la gran tribulación, escaparon, no entraron antes de que empezara la tribulación. Y es toda la iglesia, por eso es una multitud incontable. Este cántico solamente lo pueden cantar los redimidos de
entre la tierra que son los 144,000. Uy, ese dato es muy fuerte, en favor de lo que yo les he dicho, pero bueno, vuelvo a insistir, respeto si alguien quiere creer otra cosa. El Evangelio eterno, ¿quién lo predica? ¿A quién lo predica? ¿Cuál es el triple llamado del mensaje? Lo predica un ángel, lo predica a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que hace, hermano. Y es bien interesante, es un mensaje que lo predica un ángel. El triple llamado es a temer a Dios, a darle gloria y adorarle. Tres cosas en una. Temer, darle gloria y adorarle. Es un llamado. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer el llamado y se tiene que predicar el evangelio, como dice claramente el pasaje, ¿verdad? Como aquí está, Mateo 24:14. Yo creo que el propósito de esa proclamación del evangelio es cumplir Mateo 24:14. Para eso manda Dios al ángel. Ya no van a ser los 144,000 que andan predicando como dicen ellos, porque ningún texto diga que ellos andan predicando. Se le llama siervo de Dios, pero no dice que anden predicando el evangelio, ninguna parte. El que sí anda predicando el evangelio es ese ángel que ven volar, hermano, en medio del cielo, de un lado a otro, ¿sí? Y que va a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. Eso es lo que está haciendo, hermano. Tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Así lo dice Apocalipsis 14:6. ¿Pero qué cumple eso? Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿Para qué? Para testimonio. Ya no va a ser para arrepentimiento. Ya no va a ser para que se entregue a Cristo. Ya no. Al fin de cuentas van a oír y va a ser un llamado. Temer a Dios, darle gloria, adorar. Pero ¿qué es lo que dice abajito los versos, hermano? Nadie se arrepiente. No será para salvación, pues ya no habrá salvación. ¿A qué se refiere Babilonia, la gran ciudad que ha caído? Ahorita lo vamos a ver. No predica las buenas nuevas del evangelio, sino que pronuncia las malas noticias del juicio. Mira, se refiere no precisamente a la ciudad, sino a todo el imperio político, económico y religioso que el anticristo establecerá a nivel mundial. Entonces, aquí tiene que ver esto con lo que vamos a ver la otra semana. Ya en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis vamos a ver a qué nación es esa o qué religión es esa, la gran Babilonia, la gran ramera. A eso se refiere, hermano. Entonces, vea lo que dice claramente, no predica las buenas nuevas del evangelio, sino que pronuncia las malas noticias del juicio, porque así dice el pasaje, ¿no? Que otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber. Esa caída la vamos a ver en Apocalipsis 17 y 18. Y dice ahí, ha hecho beber a las naciones el vino de su furor con su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca de su mano en el frente, él también verá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre. Está hablando de un mensaje de juicio. ¿Qué es lo que abarcan todas las promesas de condenación que da el tercer ángel, hermano? Ahí, en Apocalipsis 14, 9 al 11, el texto que estaba yo leyendo. Dios, el ser perfecto, santo y justo, juzga a las personas porque rechazan lo que saben que es verdadero. Dios, hermanos, hace eso. Juzga a las personas porque rechazan lo que saben que es verdadero. Por eso los juzga. Por eso no habrá excusa para cada uno de los sentenciados al infierno. Romanos 1:20 claramente dice, de modo que no tienen excusa. Me mandas esta cita y me mandas la de Mateo 24, ¿sí? Por lo cual eres inexcusable quien quiera que seas tú, porque lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. No habrá excusa. Por eso es que Dios manda a que se anuncie. Esos tres ángeles, hermano, están anunciando, como dice MacArthur, el último llamado de Dios, pero no es un llamado a arrepentimiento, es solamente como advertencia. Ustedes tenían que oír, se les predicó el evangelio, se les dio oportunidad, no quisieron a recibirlo, por eso se quedaron a la gran tribulación, como veíamos la otra vez en el pasaje tesalonicense. Por no haber recibido el amor de Dios, de la verdad, para ser salvo, por eso Dios les envió un poder mentiroso. Y lo único que van a venir a hacer estos ángeles que estamos viendo aquí en el capítulo 14 es dar eso, ¿sí? Porque ahí dice claramente, Dios les envió un poder engañoso por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿sí? Para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, van a ser condenados. Si en el tiempo de la gracia no la creyeron, entonces van a oír un mensaje del evangelio, sí, pero ya no será para arrepentimiento, sino para testimonio. Como testigo, ¿sabes qué? Lo oyeron, pero lo rechazaron cuando tuvieron la oportunidad de creerlo. Oh, fuerte. Esa cita que te he dado muchas veces, que es la base fuerte para mí,
La vuelvo a citar y me la vuelves a mandar, por favor, porque es una de las bases fuertes, hermano, para entender que no hay salvación en la tribulación. ¿Y cuál es? En 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. Está muy claritito ahí, hermano, porque está hablando del hombre de pecado que va a venir. Y entonces ahí dice, porque es que ese hombre va a hacer milagros y todo, porque Dios envió un poder engañoso para que crean mentiras, porque no creyeron la verdad cuando la podían creer, que era en este tiempo de gracia. Ok. La advertencia está dirigida hacia los que adoran a la bestia, a su imagen, y recibieron la marca en su frente o mano, y al quien tomó el vino de la ramera de la gran Babilonia, también verá el vino de la ira de Dios, que será vaciado puro. La ira en toda su expresión. Serán atormentados con fuego y azufre, o sea, un sufrimiento incesante e insoportable, pues no tienen reposo ni de día ni de noche. Oye, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice el texto. Y hay un dato ahí, hermanos, muy fuerte en ese verso que otras veces ya hemos explicado acerca de cómo y lo terrible que va a ser ese juicio, porque dice el pasaje, hermano, ahí de Apocalipsis 14, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca del nombre. Y ahí abajito, hermano, en el verso 10, perdón, en la última parte del verso 10 dice, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En otras palabras, el Cordero de Dios estará viendo cuando sean atormentadas las personas. Ese Cordero que no quisieron aceptar su sacrificio, que no quisieron recibir el perdón de sus pecados, porque Él fue muerto para que la gente tuviera perdón de pecado, pero no quisieron creer en Él. Ese Cordero estará ahí viendo el tormento que tendrán esas personas. Así que, oye, qué terrible va a ser ese lugar de tormento cuando vean que ahí está el Cordero, que ellos pudieron haber creído en Él para recibir perdón de pecado y no lo quisieron. Ese es el gusanito que lo va a atormentar día y noche, porque dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Uf, qué fuerte esto, hombre. ¿Qué es lo que entregan los 3 ángeles? Entregan el último llamado de Dios al arrepentimiento antes que lleguen los juicios finales y vuelvan al Señor. ¿Cuál es la reacción de la humanidad? Está el mensaje. El mismo MacArthur lo dice. Las advertencias de la gracia serán desatendidas por todo el mundo pecador. Es la mejor ilustración, dice él, que los hombres amaron más la tiniebla de la luz porque sus obras eran malas. Eso es lo que dice el pasaje, hermano. O sea, al fin de cuentas, la gente no se arrepintió. Dice él claramente ahí, hermano, que ese mensaje va a ser desatendido, va a ser desatendido, va a ser desatendido por todo el mundo pecador. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento, porque sus obras eran malas. Otra evidencia es que no hay salvación ni arrepentimiento, y es un punto de apoyo de lo que hemos creído nosotros. Sobre los santos de Dios en 14, 12 y 13, ¿por qué causa doble son bienaventurados los muertos que se mencionan ahí en 14, 12 y 13? Por cómo vivieron la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y cómo murieron? Los muertos que mueren el Señor. La mayoría de esos, mejor dicho, todos esos que mártires que mueran, van a ser de la nación judía, que van a ser perseguidos, que ya vimos, y que como no se van a dejar sellar porque ya tienen el sello de Dios, pues van a morir de hambre, quizás algunos de ellos, o atormentados. ¿A qué se refiere la frase la paciencia de los santos y por qué se hará evidente esa paciencia? Es una doctrina más importante, una de las doctrinas más importantes de la Escritura. Todos aquellos a quienes Dios ha escogido, llamado y justificado, no pierden su fe, sino que perseveran hasta la muerte. Por eso la paciencia de los santos. ¿Qué son las palabras santos? No es la iglesia, vuelvo a insistir, ahí no está la iglesia, ni son gentiles, son esos que han sido puestos aparte, los que pusieron Dios el nombre de él y del Cordero en su frente, los selló, los apartó, ahí está la paciencia. Va a ser duro para ellos, sí. No quiere decir que por ser escogido de Dios les va a ir bien y no van a sufrir, no, al contrario, va a ser a costa de mucho sufrimiento. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Así van a vencer a Satanás. Ese texto donde dice que menospreciaron su vida hasta la muerte, hermano, está en el versículo 11 de Apocalipsis 12. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, aguantar a morir o aguantarse sin dejarte sellar el anticristo, viendo que tu hijo se está muriendo de hambre, pero que no vas a dejarte sellar, aunque se muera de hambre tu familia. Eso no va a ser posible aguantar, a menos que Dios te haya sellado y te haya dado una capacidad de aguantar. Si no, nadie va a aguantar.
Pero ahí está la paciencia de los santos, hermano. Va a ser algo, una presión terrible sobre ellos. Esto da seguridad al creyente en Cristo y se refiere a creyentes en Cristo en ese tiempo con respecto al sufrimiento de la tribulación, hermano. Porque en este tiempo igual hay presión y Cristo nos fortalece para aguantar. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo. Todo sufrimiento puedo aguantar en Cristo que me fortalece. Será evidente en los santos de la tribulación porque guardan los mandamientos y la fe de Jesús a pesar de la amenaza de la muerte. Es lo que decíamos hace un ratito. De alguna manera Dios les pone ese amor a guardar la palabra, a guardar los mandamientos y la fe en Cristo, hermano, porque de una manera Dios les revela a su Hijo, ¿verdad? Para que ellos lo crean a estos 144,000, porque dice que van a ver al que rechazaron o se van a dar cuenta que en realidad era el Mesías y van a llorar arrepentimiento. ¿Quiénes? Los que lo rechazaron. El trato de Dios en la tribulación para salvación es con su pueblo, hermano. Y a ellos es lo que van a tener que tener paciencia hasta el final. ¿Cuáles son las dos razones más para la bienaventuranza que añade el Espíritu Santo? El Espíritu Santo como consolador desea que los sufrimientos de sus hijos se terminen y por eso añade dos razones para la bienaventuranza de los mártires. Una, descansarán de sus trabajos. De la faena difícil y agotadora que habrán tenido en la tribulación. Va a ser terrible soportar tantos años, hermano, tanto sufrimiento. Los más intensos van a ser 3 años y medio, pero todo va a empezar casi desde el principio de la tribulación. Y sus obras con ellos siguen. Cuando se vayan al cielo, seguirán sirviendo, pero no nada más eso, sino que serán recompensados por sus obras, hermano, y va a ser algo que, verdad, va a ser dos razones por las que añade bienaventuranza el Espíritu Santo. Con respecto a la siega, la cosecha del grano, 14 a 16, que es una de las que tengan que ver con el segador, con la madurez y la siega de esta cosecha del grano. El segador es el triunfante conquistador sobre todos sus enemigos que viene a cortar el grano. Daniel 7, 13 al 14. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Hermano, la madurez es la hora de segar. Ha llegado. Es el tiempo que comienza el juicio. La ira de Dios ha alcanzado su límite y su ira se va a derramar. Y entonces el grano descrito aquí ha pasado del punto de ser útil a solo servir para recogerlo y quemarlo en el fuego, como dice Mateo 13:40. Una de las más trágicas y solemnes declaraciones de toda la Biblia está ahí, hermano. ¿Y sabe quién es el que va a venir a meter la hoz? El Señor Jesucristo. Él es el que tiene el derecho de hacer juicio, ya lo vimos eso. Con respecto a la siega de la cosecha, de la uva, una de las que tengan que ver con el segador, y tiene que ver con juicio igual, con la madurez y la siega. El segador en este caso es un ángel, ¿sí? Porque vas a ver que ahí lo menciona claramente. El fruto maduro representa a las personas malvadas de la tierra como estallando ante el juicio de la maldad y listo para la cosecha. ¿Y qué hace con la uva? La van a meter al lagar. La uva madura son las personas, pues, malvadas. La echan en un lagar y entonces la ciega. Todos los enemigos de Dios que sobrevivieron a los 7 juicios de las copas se echarán en el lagar de la ira de Dios y ahí es donde entonces el ángel llama al que tiene la hoz para que entonces venga a ser el gran aplaste de esa uva. Las va a triturar y por eso es que sus vestiduras se van a manchar de sangre, que es lo que veremos también adelantito. Entonces, hermano, qué terrible esto, ¿verdad? De estos dos juicios, ¿verdad? De la siega del grano y de la uva. Dos mensajes de juicio que para un judío era muy entendible. Acá quizás no cueste trabajo entender porque acá no se cosecha, digo, acá en Tabasco no se cosecha uva, quizás allá por Aguascalientes sí ahí lo pueden entender, pero en el sistema de cómo era antes es muy claro cómo eso va a ser. La alusión a la gran cantidad de sangre es una referencia a la asombrosa y aterradora carnicería de la batalla de Armagedón. Va a ser tanta la sangre que dice que le llegará hasta los frenos de los caballos. O sea, quizás hay una hipérbole, pero para que entendamos la dimensión de lo que va a ser esa matanza que va a ser en la batalla de Armagedón. Vamos al juicio de las copas, que aquí vamos a encontrar algo de ello. ¿Qué significa literalmente la palabra traducida plaga y qué son en sí las 7 plagas? Primero, hermano, significa un golpe así, o una herida. O sea, así como las 7 plagas no son en realidad enfermedades ni epidemias, y digo esto porque se acuerdan cuando salió el COVID, no, esta es una de las plagas, es de las plagas que habla de las 7 copas. Bueno, si es la plaga ya nos quedamos toda la tribulación. Y decían, no, es que el COVID, y es que el COVID es una nueva plaga, y es la nueva plaga que ya nos hace ver que ya va a venir Cristo. Y hermanos, y anunciando señales, acuérdense, el rapto de Cristo es inminente, es sin señales.
Es cierto, están pasando muchas cosas que nos dejan ver que está más cerca, sí, pero no es que hay señales. Él va a venir como ladrón en la noche, el ladrón no avisa, ya lo hemos explicado muchas veces. No son en realidad enfermedades ni epidemias, sino golpes mortales sobre el mundo con resultados mortales sobre el mundo. ¿Sí? Terrible esos golpes, hermano. Y son 7 golpes, lo último más duro. Así que Dios en realidad trae juicio fuerte sobre ellos. Perdón. Ok, hermano, las 7 plagas en sí son 7 juicios de las copas, hermano, sobre qué ha alcanzado victoria los que están en pie sobre el mar de vidrio, dice el mar de vidrio y sonre, el mar de vidrio y con las arpas de Dios, alcanzaron victoria sobre las bestias y su imagen y su marca y el número de su nombre. Hermano, oiga bien, esto es lo que va a pasar. Esos que están ahí alcanzan victoria. Y vuelvo a decir, ¿quiénes son en realidad? ¿O a quiénes se está refiriendo? Tiene que ver con gente que es del pueblo de Israel, de los mismos que el enemigo quizás algunos martirizó y eso, ¿verdad? Y ahora están en victoria ya. ¿Qué tema expresan los cánticos de Moisés y del Cordero y qué áreas del carácter de Dios exaltan? Hermano, los dos cantos expresan la fidelidad de Dios, la liberación de su pueblo y el juicio sobre los enemigos y exalta el carácter de Dios como su omnipotencia, Dios es todopoderoso, su inmutabilidad, que Dios no cambia y cumple su promesa, su soberanía, que Él está al control de todo, aún dándole permiso y permitiendo algunas cosas al enemigo que haga en ese tiempo, su perfección y justo creador y juez. Hermosas cualidades que se saltan en esos cánticos. Ahora, volvemos a un dato más que me da esta parte, hermano, de donde aparece la cuestión del cántico. Y yo creo que es importante que tú lo tengas en mente, hermano. ¿Quiénes son esos que, esto nos va a ayudar a entender quiénes son los que están en victoria y están parados en un mar de vidrio mezclado con fuego? ¿Quiénes son? Pues estos mismos, hermano, los que van a cantar el cántico de Moisés. La pregunta es, ¿será que el cántico de Moisés está muy relacionado con la iglesia gentil o con los cristianos gentiles? No, el cántico de Moisés está relacionado con Israel. Es el cántico que cantó Moisés después de que fueron libertados de Egipto, ¿sí? Y que María tomó un pandero y empezó a danzar. Ese es el cántico de Moisés. Y que, por cierto, hay algunas iglesias que le han puesto una melodía bonita, ¿no? Y va más o menos así. No, yo no soy cantante y tengo la voz feísima, pero me gusta entonar esto porque a lo mejor algunos de ustedes se lo saben. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Bueno, así va, por ahí búscala, está muy bonita la melodía, pero no sé cómo lo habrán cantado ellos, pero es el cántico de Moisés, que tiene identidad para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los que se salvan en la tribulación son del pueblo de Israel. ¿Sí lo entiendes? Y sí, es el cántico del cordero. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron de Egipto, mataron un cordero, el cordero inmolado, celebran la Pascua, lo que se celebra en Semana Santa. Para nosotros el cordero pascual, que es Cristo, ya la iglesia está en el cielo. Pero ellos que lo cantan están haciendo una recordación de ese cordero. Es el cántico del cordero porque ese cordero que matan cuando Israel es liberado de Egipto es el mismo cordero de Dios, un símbolo, una figura del cordero de Dios que después moriría por la iglesia y por los salvos, hermanos, en la gracia, ahí en la cruz del Calvario. ¿Sí entiendes el asunto? Cántico de Moisés. ¿Para quién tiene identidad esto? Para Israel, no para gentiles. Bueno, solamente estoy dando datos que ayudan a ver un punto de vista muy personal, aclaro. Ni estoy escribiendo un libro, ni estoy poniendo eso, pero yo te doy mi punto de vista si te sirve y lo quieres usar, si no, pues el otro. Tampoco es un punto de gran relevancia, no es un punto primario. Tanto unos como otros lo que creemos es que Cristo viene, es que hay tribulación, como dice MacArthur, es que todo lo que dice en forma general es igualitito de lo que creemos igual nosotros. ¿Qué sucedió cuando se derramó la primera copa y cuál es el juicio de la segunda copa? Hermanos, vamos a ir viendo aquí. La primera produce una úlcera maligna y pestilente. Estas son tan dolorosas e incurables, las cuales traen tormento físico sin alivio.
para los que rechazan a Jesucristo. La segunda copa derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre y murió todo ser vivo. Será como la marea roja, dice, concentradas y tóxicas especies de algas matan formas superiores de vida marina, marinos, peces y mamíferos. Solo que ha pasado a veces, marea roja. Bueno, ahí va a ser de una dimensión mucho más grande, hermano. Primero, llagas dolorosas, úlceras terribles, hermano. Válgase, y no solamente el estómago, sino en todo el cuerpo, que traen tormento físico. Y la otra es, hermano, el agua, el mar convertido en sangre, la famosa marea roja matando cientos y miles y millones de pescados. Porque es que hay un breve intervalo después de la tercera copa. ¿Y qué es lo que dicen los ángeles en defensa de Dios? Hermano, en la tercera copa la fuente de las aguas y los ríos se convierten en sangre. Se destruye el agua potable que había en la tierra, trayendo grandes sufrimientos, porque las personas se preguntarán, ¿cómo un Dios tan bueno puede evitar tales juicios? Y por eso va a venir el mensaje de los ángeles en defensa de la justicia de Dios. Dios no es injusto. Oye, ¿por qué el tsunami en tal lugar? ¿Por qué el terremoto mató tanta gente? Nunca se te vaya a aparecer en la mente que Dios es injusto. No, hermano. Dios es justo. Siempre a las preguntas hay respuesta fuerte. Esta es una respuesta porque Dios va a responder a las personas que se preguntan ¿cómo un Dios tan bueno puede permitir males? ¿Cómo un Dios tan bueno puede permitir? Y algunos dicen, el mal es la ausencia de Dios. No, no, Dios trae a veces consecuencias y castigos por el pecado del hombre y sobre todo en la tribulación, que ya no está la intercesión de Cristo, que ya la gracia no funciona como tal, sí, porque ya no es salvación por gracia, van a haber juicios, castigos, uno detrás de otro. Y a esa pregunta, por eso responden los ángeles, por eso aparece el intervalo donde los dos ángeles defienden los justos juicios de Dios. El de las aguas dice, justo eres Señor porque, oh Señor, el que eres, el que eras el santo porque has juzgado estas cosas. Apropiadamente a quienes han derramado tanta sangre se le dará beber sangre. Ojo, terrible esto. Y el ángel dice, pues se lo merecen. Dios es justo y santo y ejecutará venganza por su pueblo. Y el otro ángel dice, ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nada de que no es injusto, nada que es dudoso, no. Son verdaderos y son justos. O sea, en verdad lo estás haciendo tú y es en justicia que lo estás trayendo. ¿Cuál es el juicio de la cuarta copa y cómo reaccionan los hombres? Hermano, el calor del sol se incrementará hasta quemar literalmente a los hombres. Se derretirán los casquetes polares, etcétera. Pero oiga bien, es tan terrible el calor que no hay forma de cómo escapar al tormento, pero a pesar de eso no se arrepintieron, sino que blasfemaron en el nombre de Dios. Ni la gracia ni la ira conmoverá sus malvados corazones al arrepentimiento. Ya no hay arrepentimiento. Hermano, ¿de dónde encuentra MacArthur? Si hay varios textos que nos muestran que los hombres no se arrepienten. No hay uno solo donde yo haya visto que algunos se arrepienten. Lo único que me dice la Biblia es que Dios sella 194,000, que son los que escoge para ser salvos en la tribulación, hermano. No veo yo otro. Y los textos son claros y él lo dice. Bueno, a veces parece que como que se lo olvida y se contradice cuando dice que sí se van a arrepentir algunos para ser salvos. No se arrepintieron ni con estos juicios. ¿Por qué? Porque el que convence de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo va a estar, pero no va a estar funcionando como un agente para que la gente se convierta, por eso es que no se van a arrepentir. Hoy en día tú y yo nos arrepentimos porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, ¿no? Me mandas ese texto donde está en Juan, Evangelio de Juan, donde dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Me lo manda, por favor. Porque esa es la base para ver que hoy por eso nos arrepentimos. ¿Por qué no se van a poder arrepentir? Porque no está el Espíritu Santo que los va a convencer de pecado. No va a hacer esa función ahí el Espíritu Santo. En la quinta copa, ¿qué es lo que traerá? Una insufrible miseria y sin embargo, increíblemente, ¿qué sucederá? El efecto acumulativo de dolorosas úlceras, los contaminados océanos, la falta de agua potable, intenso calor y todo rodeado de tinieblas después de la quinta copa, pero increíblemente, lo vuelve a decir el texto de la Biblia, pero también MacArthur lo explica, si es que no se puede pelear contra la Biblia si la Biblia lo dice. Increíblemente los hombres del mundo malvados e incrédulos aún ni así se quedarán arrepentidos. ¿Sí viste los textos ahí donde está la quinta copa, verdad? Porque es importante, hermano. Primero el verso 9. No se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derrama su copa y viene todo ese juicio sobre la bestia, el reino que los cubrió, mordían de dolor su lengua
y blasfemaron contra el Dios del cielo. Blasfemaron contra Dios, hermano, por sus dolores y por su úlcera, y no se arrepintieron de sus obras. Y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Y como veíamos en el capítulo 9, ni aún así se arrepintieron. No, no hay arrepentimiento. Explique lo que sucede en la sexta copa y cuál es el plan de Dios al hacer esto. Oh, tremendo, ¿verdad? Él seca el agua del Éufrates para preparar el camino a los reyes del oriente. Ellos necesitan cruzar el Éufrates para alcanzar. Si entiende, hay dos ríos grandes, el Éufrates y el Tigris, hermano, que dividen esa parte donde está Irak, Irán, todas las partes allá de oriente. Y hermano, seca esos ríos para que ellos pasen. Y ya mira, la naturaleza nos está ayudando. Dios los está llevando a una trampa. Para alcanzar el destino de Armagedón, van a ir al valle de Megido, donde tiene Dios proveyendo cuidado a su pueblo, ¿sí? 144,000, o quedarán algunos menos, porque ya muchos habrán muerto, atormentados por el anticristo, o el resto de la nación de ellos, que se irán juntando ahí. Y cuando ya estén los ejércitos para destruirlos, porque se van acercando ahí van al destino del Armagedón en Palestina. Los tres espíritus, a manera de ranas, hermanos, van a reunir a los reyes de la tierra a la batalla de Armagedón. Sí, viste, ya la otra ocasión te había mencionado de la Trinidad diabólica. Es el versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. El dragón, el diablo, el padre, vamos. La bestia, el anticristo, el que hace el papel del hijo, el Cristo, ¿sí? Del Cristo imitando a Cristo. Y de la boca del falso profeta, el que hace el papel del Espíritu Santo, que es el que va convenciendo a la gente para que adore al anticristo. ¿Sí entiendes? De ellos tres salen tres espíritus de manera errada. Esa es la famosa Trinidad diabólica. Hasta en eso el diablo ha querido imitar a Dios. Ya eso le hice la pregunta y le expliqué algo de eso la semana pasada. Son espíritus engañadores. Van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de Armagedón. Pero ¿qué es lo que hace Dios, hermano? En esa prepara todo, seca el río para que puedan pasar tranquilos. Porque, oye, pero hay puentes en esos ríos, sí, pero con todas las catástrofes que han venido, ya muchos de esos puentes están destruidos. Hermano, así que Dios tiene que secar para que ellos puedan pasar. Y sí, milagrosamente se secan. Y los tres espíritus de manera rana van a reunir a esos reyes para esa batalla. El que Dios seque el agua del Éufrates no es un acto de bondad, sino de castigo. Pues los reyes y sus ejércitos entrarán en una trampa mortal. Los conducirá a la condenación como a Faraón. ¿Te acuerdas? Pensaban que iban a cruzar para acabar a Israel del otro lado del mar. Y cuando iban cruzando los tragó ahí. Bueno, aquí no va a ser exactamente así, que va a agarrar agua otra vez el río, sino que los va a dejar pasar en seco, pero allá en el valle de Megido, hermano, allá los va a destruir y los va a aplastar Cristo y los va a matar con el espíritu que sale de su boca. Aparece este mensaje y aquí yo vengo como ladrón. Qué hermoso, ¿verdad? En medio de ese juicio, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En todo el Apocalipsis está el mensaje y aquí vengo como ladrón. Ey, prepárense. Para no quedarse a esto, prepárense para irse conmigo. Para no quedarse a esto, velen y guarden su ropa. No permitan que se les manche. No anden desnudos y vean su vergüenza. Estén listos para irse, porque yo vengo como ladrón. Continuamente en todo Apocalipsis está ese mensaje, como diciéndole, iglesia, date lista porque yo vengo por ti. ¿Qué significa la solemne declaración de Dios? Hecho está, y qué sucede en similar paso entre los dos juicios. Anuncia el momento culminante del postrer día del Señor, que esparcirá condenación sobre todo el globo. El verbo en tiempo perfecto, hecho está, indica una acción completada con resultado que continúa. Es casi como el que Jesús usó en la cruz. Consumado es, hecho está, ya no hay nada que hacer, ya se acabó, esto ya se terminó. Hermano, tremenda esa palabrita, ¿verdad? Y es parecida a consumado. Bueno, ahí está. En el juicio sobre Cristo, Dios salva a los pecadores arrepentidos, pero en el juicio de la séptima copa trae condenación a esos pecadores no arrepentidos, impenitentes. En la séptima copa hay un terremoto, al igual que en el juicio del Calvario. Sí sabes que cuando Cristo murió, la tierra movió y se abrieron algunas tumbas y salieron unos muertos. Bueno, ahora hay un terremoto igual, pero el terremoto es de juicio. Este será sin igual. Nunca ha habido un terremoto tan descomunal como este. El peor que tú hayas visto en las noticias últimamente. Acaba de pasar un terrible en Turquía, otro en Marruecos. Hermano, los que han pasado en México, ninguno tiene comparación con este. Las famosas fallas de San Andrés se va a quedar cortita en cualquiera de esas películas que tú has visto quizás. ¿Cuáles son los tres efectos del gran terremoto de la séptima copa? Véalo.
Dividirá Jerusalén en tres partes. Alteraciones geofísicas. Zacarías 14, 4 al 10 puede leerlo, está muy detallado. No es para juzgar a Jerusalén, sino para exaltarla. No, 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 porque ahí va a defender a su pueblo. Las ciudades de las naciones cayeron, en especial la Gran Babilonia, en ese terremoto, y vino en memoria delante de Dios para darle su merecido. Va a ser una catástrofe mundial, porque hay terremotos localizados. Va a decir, ¿dónde está el epicentro de tal terremoto? Y acá en Oaxaca, que si en Chiapas, que... Bueno, no, no, allá, hermano, el epicentro quizás va a ser en Jerusalén, pero ahí va a abarcar al mundo entero. Y tú dices, ¿cómo podrá hacer eso? Dios es el que mueve los montes, ¿sí? El último efecto es preparar la tierra para el gobierno milenario de Cristo, porque va a haber un desajuste. Todas las islas se remueven y todo se mueve, hermano. Va a ser casi como preparar el mundo, ¿verdad?, para un tipo de vida totalmente diferente acá en esta tierra. ¿Cuál será el efecto del peso del granizo que caerá? ¿Y cuál es la verdad que resalta ver la actitud impenitente de los sobrevivientes, hermano? El peso de un talento, aproximadamente 40 a 60 kilos. Estamos hablando de una barra de hielo enorme, enorme, no una bolsita de hielo, no una barra de esas que venden, hermano. Muchos morirán por no tener con qué cubrirse de ellos. Y no va a ser solamente granizo una parte, no, en todo el mundo. Pero los sobrevivientes impenitentes del granizo ni así se arrepentirán, sino que blasfemarán de Dios. Hay salvación. Si quieren algunos anunciar eso, que lo anuncien. Yo sigo viendo algo diferente aquí. Una verdad que debía hacer detener a los que piensan que esos prodigios y señales convencerán a las personas a creer en el evangelio. Hermano, él lo está diciendo ahí. Él lo está diciendo ahí. Una verdad que debía hacer detener a los que piensan que esos prodigios y señales convencerán a las personas a creer en el evangelio. No van a creer. Hermano, ¿cómo es posible que él mismo lo diga y a veces diga que sí es salvación para los gentiles? Lo único que se salvan en la tribulación son judíos, porque Dios los sella, porque Dios los guarda, porque Dios le da una capacidad especial para aguantar eso. Por eso si oyes hoy su voz, hermano, no endurezcas tu corazón, como la endurecieron Israel en el desierto en Meriba. Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, Dios nos ayude a guardar nuestra ropa, porque bienaventurado el que guarda su ropa. He aquí yo vengo como ladrón, nos dice el Señor. Y todo esto está escrito para que entendamos la dimensión de lo terrible que será y para que eso lo usemos para hablarle a las personas, familiares, arrepiéntete, esto va a ser terrible, no tienes ni idea. Cualquier cosa o película de terror que hayas visto en el cine o cualquier película apocalíptica, Armagedón, el día final, lo que quiera, no se compara en nada con la verdad. Y si el Señor viene y te queda, ya no habrá oportunidad. Tú tienes que decirle la verdad. Así que prediquemos el evangelio porque Jesús viene pronto, no sé cuándo, pero un día vendrá. Dios nos ayude y nos haga estar preparados para irnos con él. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios ahí vamos avanzando. Les mando un abrazo.